En este video les vengo a presentar mi proyecto final de una simulación de una torre de destilación en Unicin, elaborada por mi persona, Fabiana Yael Blas Velázquez. Número de carnet 2022-02741. Introducción. La simulación de una torre de destilación es una herramienta en ingeniería de procesos. Unicin es un software de simulación utilizado en la industria química que permite modelar y analizar de manera precisa y detallada el comportamiento de una torre de destilación. Una torre de destilación separa mezclas líquidas en sus componentes individuales, aprovechando la diferencia en sus puntos de ebullición. Esta operación es esencial en la industria para obtener productos puros y cumplir con las especificaciones de calidad requeridas. La simulación en Unicin recrea virtualmente una torre de destilación considerando parámetros como la composición de alimentación, las condiciones de temperatura y presión. Para la realización de la simulación de la torre usaremos la ecuación de Penrose-Robinson. Observaremos el funcionamiento de una columna de destilación, el cual se basa en que existe un vapor que asciende por la columna, el cual se encuentra en un líquido descendiente. Entonces, esto se produce una transferencia de materia y energía en cada etapa. Como objetivo general tengo diseñar una torre de destilación eficiente para la separación de mezclas líquidas en Unicin. Mis objetivos específicos son desarrollar un algoritmo en Unicin de una torre de destilación, realizar una simulación de una torre en Unicin. Poner en práctica los conocimientos que el profesor brindó a lo largo de las clases de programación. Conceptos básicos. Concepto de una torre de destilación. Las torres de destilación o columnas son recipientes sometidos a presión en donde se produce la separación de los diversos componentes que forman la corriente de alimentación. El principio de funcionamiento se basa en la diferencia entre temperatura y evaporación de cada una de las sustancias y su volatilidad. Una torre de destilación cuenta con una fuente de calor en la zona inferior, como es el reboiler, que lo genera gracias a la entrega de energía calórica. Parte de los componentes pasan a fase de vapor y a medida que ascienden a través de la columna se irá encontrando con el líquido que desciende. Por ello, al llegar al tope de la columna, la corriente de vapor se alimenta por los componentes más volátiles, en tanto que los componentes más pesados fueran arrastrados por el líquido que desciende en flujo o contracorriente. Es por ello que las corrientes de líquido se dice que están en el punto de burbuja, mientras que la corriente de vapor en su punto de rocío. Aquí pueden ver un ejemplo de una columna, que aquí está su condensador, el reboiler, aquí sale el producto de fondo, la destilación y esas cosas. Uso de una torre de destilación. Las industrias que utilizan torre de destilación son muchas y por ello, dependiendo de su uso, será el diámetro de la longitud, el material de fabricación y su tipo de plato relleno. Por ejemplo, una torre de destilación es el corazón de una refinería de crudo en el mundo. Cuando el petróleo llega a una planta de tratamiento, primero se somete a un proceso de desalado y luego a hornos de alta temperatura. Luego se introduce la torre propiamente dicha, en donde los componentes para mantener la temperatura de la torre existen diversos mecanismos. Particularmente, aquí se le suele reciclar el gasoil y queroseno. Previamente a su reingreso se le enfría en un intercambiador de calor, en tanto que en la planta superior el reflujo de cabeza mantiene su temperatura adecuada en el tope. Para comprender el significativo tamaño que tiene una torre, es de 60 metros y 80 metros de longitud y 6 metros de diámetro. Debemos entender la importancia de esta en el proceso. A partir de la mezcla inicial se logra separar gasoil pesado a 300 grados Celsius, gasoil ligero a 280 grados Celsius, el queroseno a 210 grados Celsius y nafta a 180 grados Celsius. De ahí deriva la extensa longitud necesaria para abarcar toda la etapa de
friccionamiento de la mezcla a su vez. Por el fondo de la torre se obtiene el componente pesado. Ventajas de usar una torre de destilación. La ventaja de usar este equipamiento es que permite tratar mezclas líquidas con componentes de volatilidad comparable entre ellos. Esto debido a los platos de la columna. Cada plato representa una etapa de equilibrio. En un plato, por definición, el líquido y el vapor que salen de ellos se encuentran en equilibrio, permitiendo tener diferentes composiciones de líquido y vapor en cada uno de ellos y por ende una operación un tanto más controlada, dependiendo solo de la temperatura a la que se encuentra la columna de destilación. Existen diferentes tipos de platos. Los más comunes son los platos perforados y los platos con campana. Y aquí pueden ver la figura 1 y 2 que reflejan el plato perforado y el plato con campana. El plato perforado sirve como distribuidor de gas en el líquido, así que su eficacia depende de cómo lleva a cabo la eficiencia. El plato con campana proporciona una mezcla íntima entre las corrientes de líquido y vapor. El líquido pasa de un plato a otro por gravedad en sentido descendiente, mientras que el vapor fluye en sentido ascendente a través de las ranuras de cada plato, burbujeando a través del líquido. Balance de materia. Los balances de materia se basan en la ley de conservación de la materia, la cual, rigurosamente hablando, hay que aplicar el conjunto de materia y energía, y no a la materia o energía por separado. Sin embargo, en las condiciones que se dan en los procesos industriales, objeto de los PFC y en la UGR, al no abordarse el caso de las reactores nucleares, no existe transformación de materia en energía o viceversa, en lo que la forma general del balance de materia total a un sistema será entrada de materia, salida de materia, más acumulación de materia. La forma de balance a cada uno de los componentes será la misma, excepto cuando existe reacción química, ya que en el caso habrá que considerar la apariencia o desaparición de los componentes individuales por efecto de la reacción. Por ello, el balance de materia, el componente I, tendrá la forma de entrada del componente más generación neta del componente igual a la salida del componente más acumulación del componente. El balance de materia y energía son una de las herramientas más importantes en que cuenta la ingeniería química y ingeniería de procesos y utilizan para contabilizar los flujos de materia y energía entre los determinados procesos industriales a los alrededores de o entre las distintas operaciones que lo integran. Ecuación de Penrose. La ecuación de estado son útiles para descubrir las propiedades de los fluidos, mezclas, sólidos o incluso del interior de la estrella. Cada sustancia o sistema hidrostática tiene una ecuación de estado característica dependiendo de los niveles de energía moleculares y energía relativa, tal como se deduce desde la mecánica estadística. El uso más importante de una ecuación de estado es para predecir el estado de gases. Una de las ecuaciones de estado más simples para este propósito es la ecuación de estado del gas ideal, que es aproximable al comportamiento de los gases o bajas presiones y temperaturas mayores a la temperatura crítica. Sin embargo, esta ecuación pierde mucha exactitud a altas presiones y bajas temperaturas y no es capaz de predecir la condensación de un gas en líquido. Por ello, existe una serie de ecuaciones de estado más precisas para gases y líquidos. Entre las ecuaciones de estado más ampliadas sobresalen las ecuaciones cúbicas de estado. De ellas, la más conocida y utilizada son la ecuación de Penrose y la ecuación de Redlich-Seibert. Hasta ahora no se ha encontrado alguna ecuación de estado que prediga correctamente el comportamiento de todas las sustancias en todas las condiciones. La ecuación que usaremos es la de Penrose, que es ampliamente usada en la termodinámica de ingeniería química. Se basa en que proporciona una predicción mejor para densidades de líquidos que la ecuación de Redlich.
Además que de predecir el comportamiento de los gases y líquidos, también hay ecuaciones de estado que predicen el volumen de los sólidos, incluyendo la transición de los sólidos entre los diferentes estados cristalinos. Modelo matemático de Penn-Robinson. La ecuación de Penn-Robinson fue desarrollada en 1976 para cumplir los siguientes objetivos. Los parámetros habían de poder ser expresados en función de las propiedades críticas y el factor acéntrico. El modelo debía ser razonablemente preciso cerca del punto crítico, particularmente para cálculos del factor de compresibilidad y la densidad líquida. Las reglas de mezclado no debían emplear más que un parámetro sobre las interacciones binarias, que debía ser independientemente de la precisión de temperatura, presión y composición. La ecuación debía ser aplicable a todos los cálculos de todas las propiedades de los fluidos en procesos naturales de gases. Generalmente la ecuación de Penn-Robinson da unos resultados similares a la de Revich, aunque es bastante mejor para predecir las densidades de muchos compuestos en fase líquida, especialmente los apolares. La simulación y para qué sirve. La simulación consiste en que representa un fenómeno o un proceso específico con la finalidad de predecir su comportamiento en la realidad, anticipando la factibilidad de su desarrollo previo a su construcción. Esto permite tomar decisiones y hacer modificaciones preliminares al proceso con la finalidad de garantizar su operatividad y seguridad, así como evaluar distintas propuestas y comparar el desempeño de cada alternativa a la configuración del proceso. Diseño de una torre de destilación. El diseño de una torre de destilación implica una serie de pasos claves que incluyen la recopilación de datos, cálculo y selección de equipos. A continuación les presento una lista general de los pasos involucrados en el diseño de una torre de destilación. 1. Definir los requerimientos del proceso. 2. Realizar balance de materia y energía. Seleccionar el tipo de destilación, diseñar la torre de destilación, seleccionar los equipos auxiliares, realizar cálculos y simulaciones. Y por último, realizar pruebas y ajustes. Es importante tener en cuenta que el diseño de una torre de destilación puede ser un proceso complejo y especializado. Mezclas líquidas a usar. Para la simulación de la torre usaré dos compuestos, los cuales son benceno y tolueno. A continuación hablaré acerca de ellos dos. El benceno es una sustancia química líquida incolora o de color amarillo claro cuando está a temperatura ambiente. Se utiliza principalmente como solvente en la industria química y en la industria farmacéutica, como producto inicial e intermedio en la síntesis de numerosas sustancias químicas y en la gasolina. Proviene tanto de fuentes industriales como naturales, fuentes y usos industriales. El benceno fue descubierto y producido a partir de alquitrán en el siglo XIX. Hoy en día la mayoría del benceno se produce a partir del petróleo. El benceno es más volátil que el tolueno. El tolueno es un líquido transparente incoloro con un olor característico. Existe de forma natural en el petróleo crudo y en el bálsamo de Tolú. El tolueno se genera en el proceso de producción de gasolina y otros combustibles a partir del petróleo crudo y el producir coque de carbón. Se utiliza como disolvente en combustibles de avión y en la elaboración de sustancias químicas, perfumes, medicamentos, tinte, explosivos y detergentes. Metodología. Simulación de una torre. Para la metodología tenemos que tener en cuenta 5 pasos. La definición del problema. Aquí te podemos decir que tengo que hacer una torre de destilación que procese benceno y tolueno. El objetivo es tener el balance de materia de los componentes. 2. Entrada de datos. El algoritmo debe recibir diferentes entradas relacionadas con la operación de la torre de destilación, como la concentración de los compuestos, la temperatura de ebullición y otros parámetros necesarios para el cálculo. 3. Salidas de datos. El algoritmo debe proporcionar la salida correspondiente a los procesos de destilación, como la concentración final de benceno y tolueno en el producto destilado.
El rendimiento de la separación, los flujos de salida de los componentes. Diseño del algoritmo. El algoritmo debe realizar diferentes cálculos y operaciones para llevar a cabo la destilación de benceno y tolueno de manera eficiente. 5. Refinamiento de los pasos del algoritmo. Inicio del programa, declarar las variables necesarias, solicitar al usuario los datos generales y cantidad inicial del benceno y tolueno, temperatura, presión, etc. Calcular los parámetros termodinámicos necesarios para el proceso de destilación. Verificar si cumple las condiciones de equilibrio de vapor para el benceno y tolueno en la torre. La fórmula para calcular la temperatura final tiene un objeto, sustancia o depende de varios factores, como la masa del objeto, la capacidad calórica, la temperatura inicial, el vapor que se agrega o se elimina. Sin embargo, la fórmula general que se utiliza para calcular la temperatura final es la siguiente: temperatura final menos la temperatura inicial igual a la cantidad de calor agregada eliminada sobre la masa por la capacidad calorífica específica. Esta fórmula se conoce como la ley de la conservación de la energía, que establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Desarrollo del programa. Es un problema separar de benceno y tolueno. Tenemos el 60% de benceno y el 40% de tolueno. Un flujo molar de 100 kmol por hora y entra a la columna como líquido saturado a la presión de una atmósfera. Se desea obtener en el domo un 98% de benceno y en el fondo un 98% de tolueno. El modelo Distillation Column, que tiene Unisync Sign, requiere de información preliminar. Requiere que se tengan datos como el número de etapa, en qué etapa va a alimentar, relaciones de flujo, flujo destilado, presión. Al estar ya en el simulador, lo que debemos hacer es abrir un archivo nuevo, cargar nuevos componentes y cargaremos los componentes de benceno y tolueno. Pasamos el paquete que estima las propiedades termodinámicas, agregamos una ecuación de estado, en este caso usaremos la de Penn-Robinson, que es adecuada para el sistema benceno y tolueno. Ya configurado el sistema de simulación, en la planta de modelo escogeremos el modelo Distillation Column y lo colocamos en el espacio de trabajo y vamos a configurar la torre T100. Damos doble clic, le decimos que la etapa de alimentación la va a llamar F. La corriente de destilado la llamaremos D y la corriente de fondo la llamaremos B. En este caso el condensador será un condensador total, es decir, todo el vapor que pasa por el condensador se pasa a la fase líquida. El calor en el condensador lo llamaremos QC y el boiler lo llamaremos QR. Esta columna tiene 25 etapas según el diseño preliminar y en el 13 es donde se va a eliminar. La presión será de una atmósfera tanto en el ebullidor como en el condensador. No vamos a estimar una caída de presión, vamos a suponer que la presión es la misma en toda la columna. Nos pregunta cuál es la temperatura a partir de la burbuja. Punto burbuja con la composición de presión de salida sometida en una Unisync. Nos va a preguntar el flujo molar. Será de 59.79 kmol por hora. En el destilado y la relación de reflujo será de 1.4. Una vez configurado le daremos clic en terminado.
podremos ver que no está corriendo, ya que la torre, diremos que la presión es de una atmósfera, el líquido saturado entra con la fracción de 0, un flujo de 100 kilogramos mol por hora. En la casilla de flujo molar configuraremos el 60% de benceno y el 40% de tolueno. Automáticamente queda resuelto la corriente F, por lo que hace calcular la temperatura de ser alimentado a temperatura de 89.35 grados Celsius. Resultados del programa. Para ver el resultado de las corrientes damos clic en Worksheet. Aquí nos da un resumen del balance de materia de este proceso. Aquí tenemos la corriente F, la corriente B y la corriente D. Nos muestra la temperatura, la fricción de vapor, la presión, el flujo molar, el caudal másico, flujo de volumen de líquido ideal de estándar, vapor, entalpía molar y entropía molar. Y si queremos ver la composición, nos vamos a la pestaña de Composition. Aquí veremos la composición de entrada y cuál es la composición destilada y de fondo. Análisis y discusión del problema. Una herramienta clave para el diseño y optimización de procesos industriales es la simulación Unisim de una torre de destilación. A través de la simulación es posible examinar y comprender cómo se comporta la torre de destilación en diversas situaciones operativas y condiciones de alimentación, lo que permite evaluar el rendimiento y la eficiencia del procedimiento antes de su implementación real. Examinar y comprender cómo se comporta en diversas situaciones operativas y condiciones de alimentación. Los problemas clave se pueden abordar en el análisis de una simulación de una torre de destilación. Se puede abordar cuestiones clave en el análisis de una torre de destilación. Diseño de la torre. La simulación permite evaluar las varias configuraciones y dimensiones de la torre de destilación, como el número de platos, el tamaño de los empaques de la torre. La simulación permite evaluar varias configuraciones y dimensiones de la torre de destilación, como el número de platos, el tamaño del empaque. Ayuda a determinar la configuración ideal que satisface los objetivos del proceso, como la separación. Conclusión. Para concluir, decimos que la simulación de una torre de destilación en Unisim es una herramienta esencial en la ingeniería de procesos de la industria química. Unisim, un software de simulación ampliamente utilizado, permite modelar y analizar con precisión el comportamiento de una torre de destilación, que es un equipo fundamental para separar mezclas líquidas en sus componentes individuales. La simulación en Unisim recrea virtualmente una torre de destilación al considerar parámetros como la composición de la alimentación, las condiciones de temperatura y presión. Además, se utiliza la ecuación de estado de Penn-Robinson para realizar la simulación y observar el funcionamiento de la columna de destilación, donde se produce la transformación de materia y energía en cada etapa. El objetivo general de este trabajo es diseñar una torre de destilación eficiente para la separación de mezclas líquidas en Unisim, mientras que el objetivo específico incluye el desarrollo de un algoritmo en Unisim, la realización de una simulación de una torre de destilación y la aplicación de los conocimientos adquiridos en las clases de programación. El marco teórico proporciona una introducción a los procesos básicos de las torres de destilación. Se usa en la industria, las ventajas de su utilización y el balance de materia. También se discute la ecuación de estado de Penn-Robinson y su modelo matemático, así como los pasos involucrados en la simulación de la torre de destilación. Muchas gracias.